todas las actividades que se vienen desarrollando, que están proponiendo en plataforma, para que no se acumulen un poco todas. Y bueno, creo que lo más importante es poder reconocer que venimos con poco energía, ¿sí? Pero con todas las ganas de poder aprender, y esperamos que en este encuentro encuentren eso. Gracias, Tamara. La verdad que queríamos empezar con esta actividad que nos pueda conectar, que nos pueda hacer sentir parte de este encuentro sincrónico que estamos teniendo, para poder abordar los contenidos que tenemos preparados para ustedes y las actividades, y ahí se siguen sumando comentarios, tanto en el chat como en el Mentimeter que compartió Tamara. Hoy vamos a ver dos temáticas que son muy importantes para todos nosotros como docentes, que tienen que ver con la enseñanza poderosa y el modelo TIPAC, que tiene que ver con ciertos conocimientos que los docentes debemos poseer para poder integrar de manera efectiva las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras prácticas áulicas, en nuestras propuestas pedagógicas. Así que, y también tenemos, como les decía, una actividad que es grupal, que tiene la intencionalidad también de poder prepararnos para la actividad de cierre de este curso de capacitación con el que vamos a seguir trabajando por unas semanas más, ¿sí? Entonces la idea es poder ir trabajando en estos próximos encuentros que van a ser sincrónicos, donde vamos a trabajar sobre los talleres directamente que hemos propuesto para ustedes, a partir de, digamos, el puntapié inicial de la actividad que vamos a tener hoy, para que la vayan perfilando para la presentación final de esta capacitación. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por sumarse a esta propuesta. Gracias, como siempre, a Tamara, a Silvina y a Carmen, que estamos trabajando con mucho entusiasmo en este curso. Y le voy a dar la palabra a Silvina, que nos va a presentar el tema vinculado a la enseñanza poderosa. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, como les dijo, vamos a abordar estos dos marcos teóricos, que en realidad son categorías conceptuales que nos permitan repensar las prácticas docentes en el contexto actual. Yo voy a compartir pantalla para ir presentando algunos rasgos de esta enseñanza poderosa, este marco que nos permite, como les decía, resignificar, repensar. Ustedes me avisan si se puede visualizar bien. ¿Se puede ver? Está empezando a compartir, sí, sí. Está todavía abriéndose la presentación. Entonces, vamos a... Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien. Como les decía, este marco teórico que voy a exponer brevemente es de la autora Mariana Maggio, que ella en su libro, Enriquecer la enseñanza, nos propone este marco teórico tan significativo porque nos brinda determinadas pistas que nos ayudan a repensar nuestras propuestas de enseñanza en estos tiempos de bimodalidad. Entonces, ella plantea como una primera perspectiva de esta enseñanza. Antes de empezar con los rasgos, quiero decir que la caracteriza como aquellas prácticas docentes en donde los estudiantes dicen, sucede que sienten que pasa cosas interesantes en esas prácticas, porque salen de ellas transformados, no entran, de alguna manera no salen como habían entrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas enseñanzas? Dice que tiene que ver con enseñanzas ejemplares, enseñanzas que conmueven, que dejan huellas, y que esas huellas persisten en el tiempo. ¿Sí? Seguramente ustedes ya nos irán a contar, se acuerdan de alguien, ¿no?, memorable, quizás en su trayectoria educativa, alguien con determinadas características, con determinadas formas de hacer las cosas, algún docente que los haya marcado. Enseguida nos van a comentar si quieren alguna de esos recuerdos. Una de las primeras características o rasgos de esta enseñanza, dice, es que da cuenta de un abordaje teórico actual. En este sentido, nos está planteando acá más que nada la lógica del contenido. El docente debe manejar el contenido que va a enseñar, y por lo tanto tiene que estar de alguna manera ayornado
ese contenido a la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que este docente tiene que estar actualizado, saber, digamos, las discusiones que se dan dentro del campo, digamos, de su disciplina, de su área de conocimiento, y por eso es importante que el docente, esta dimensión tiene que ver con la dimensión epistemológica, no solamente que sepa lo que va a enseñar, sino también que sepa cómo se construye ese conocimiento. Y es importante también en este sentido el papel de las TIC, cuánto de nosotros a través de las redes sociales podemos actualizarnos, por ahí seguir a determinado autor, referentes, saber a quiénes leen, acceder a material, pertenecer a comunidades también de especialistas, de prácticas, en donde vamos también manteniéndonos actualizados de lo que sucede en el campo. Y las TIC en este sentido, digamos, nos ofrece la posibilidad también de especializarnos, de realizar cursos, ¿sí? Para mantenernos actualizados permanentemente. Y esto también implica un docente investigador, ¿no? No solamente, digamos, que va a enseñar un contenido, sino que también une a la docencia la investigación. El segundo rasgo está muy de la mano con el primero porque dice, permite pensar al modo de la disciplina. Quiere decir que cada disciplina de alguna manera tiene su modo de abordaje conceptual, metodológico, epistemológico, y cada disciplina, digamos, de alguna manera se diferencia de otra, ¿no? Tiene sus propias estrategias, metodologías, y eso hace que también no todas las TIC sean oportunas para todos los tipos de contenidos, porque la misma lógica también del contenido tiene su especificidad, ¿sí? Así que en este sentido es importante, tanto en el rasgo 1 como el rasgo 2, tener en cuenta la lógica de la disciplina y de los contenidos que se van a enseñar. El rasgo número 3 mira en perspectiva, alude a que las prácticas poderosas ayudan a cambiar el punto de vista, de alguna manera nos ayuda a cambiar de foco, un mismo tema lo podemos abordar desde distintos puntos de vista y desde distintos marcos interpretativos, y también implica que el docente también pueda ponerse en el lugar del estudiante, que el estudiante también pueda, por ejemplo, ponerse en el lugar del compañero, realizarle aportes desde, por ejemplo, un trabajo colaborativo, desde la coevaluación, y eso ayuda, digamos, a ponerse en el lugar del otro y hacer una retroalimentación. Y las tecnologías en este sentido también nos aportan, digamos, muchos aspectos para poder trabajar esto de las múltiples perspectivas, con la idea de la multimodalidad, ¿no? Con esta cuestión de que podemos ver un contenido a través de distintos medios, ¿sí? Está formulada en el cuarto rasgo, acá aparece, está formulada en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que las propuestas poderosas son aquellas, dice, que piensan en el hoy, que de alguna manera plantean problemáticas o temáticas que tienen que ver con la actualidad, son propuestas que están contextualizadas, es decir, en un tiempo, en un contexto, ¿no? Se lleva a cabo en un contexto, en un grupo determinado, en una institución, y por lo tanto hay que tener en cuenta acá las características de este contexto, no solamente áulico, institucional, sino también el contexto social, cultural, ¿sí? Y es importante también ver qué le pasa a ese grupo también con el que estamos trabajando, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, para poder trabajar desde allí, ¿sí? Y también dice, ofrece una estructura que en sí es original. Es decir, las propuestas de enseñanza poderosa de alguna manera ofrecen una estructura didáctica que es original, significa que cada docente inventa una obra, que en este caso es la clase, y esa obra es original porque es una inventiva de ese docente, ¿no? Acá entra a jugar la creatividad de cada docente a la hora de diseñar su clase, a la hora de diseñar una propuesta, y esa obra es una obra pública. ¿Qué significa? Que no es una obra que le pertenezca a él, si bien él es el autor, pero esa obra puede ser revisada, repensada, puede ser una obra remixada, ¿no? Y en ese sentido deja de ser una obra individual para ser una obra colectiva, en donde pueden aportar tanto los estudiantes como otros colegas,
que pueden sumarle, digamos, sus aportes a esta propuesta. Y hoy en día se apunta desde los marcos teóricos actuales a la importancia de la docencia como un trabajo colectivo, donde es importante el trabajo interdisciplinar, donde es importante trabajar en equipo, ¿no? Hacer proyectos colectivos. Y otro de los rasgos es el número 5, dice una enseñanza que conmueve y perdura. Este tipo de enseñanzas dice que deja huellas y que conmueve a nivel afectivo, a nivel emocional, y en ese sentido los estudiantes recuerdan, como les decía hace un rato, a estos docentes que le dejaron alguna huella, porque bueno, tenían algo en su personalidad o en este obrar de ellos que les dejó esta marca positiva y que los inspiró también quizás hoy en día a estudiar una carrera como un profesorado, ¿no? Entonces, en este caso es una enseñanza que interpela al otro y que interpela también al propio docente, a la propia enseñanza, y en este sentido cobra relevancia la dimensión afectiva. Por eso también hoy Tamara empezó con esto de cómo se sienten ustedes hoy, para trabajar y no descuidar, porque muchas veces le damos mucha importancia al trabajo intelectual en la enseñanza y a veces descuidamos esta dimensión tan importante que es la afectiva. Si bien Maggio, digamos, nos da estas pistas, seguramente ustedes van a ir viendo que no hay recetas. Muchas veces uno espera recibir recetas de cómo tiene que hacer una propuesta significativa, sino que se trata de explorar, se trata de dar lugar a la creatividad, a lo nuevo, a la experimentación, y en ese sentido también permitir a los estudiantes que ellos también inventen y que creen. Se trata sobre todo de crear juntos, ¿sí? Y en función de este marco teórico, nosotros decíamos, bueno, para armar un recurso digital, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en función de este marco teórico? Por ejemplo, preguntarnos primeramente en relación al contexto de la práctica. ¿Dónde voy a implementar la propuesta? ¿Ese lugar dispone de conectividad a internet? ¿Cuenta con alguna sala de informática, carro móvil? ¿Será en el aula virtual? ¿Los estudiantes disponen de dispositivos móviles, ¿no? Netbooks, celulares, tablets? La experiencia incluirá instancias presenciales y virtuales. ¿Cómo se irá haciendo esta integración o articulación entre lo virtual y lo presencial? Son algunas preguntas que nos hacemos para iniciar. También nos podríamos preguntar en cuanto al rol docente, ¿cómo trabajaré con ese recurso en el aula, ya sea en instancia presencial o en instancia virtual? ¿Cómo describiría mi rol? ¿Qué espero que los estudiantes hagan? ¿Cómo los voy a acompañar en ese proceso? ¿Qué instancias, entendidas como oportunidades pedagógicas, voy a habilitar para que esto sea posible? ¿Sí? Con respecto a la temática, recién decíamos qué importante es poder delimitar bien la temática. Esto alude a la lógica del contenido que estábamos hablando. ¿Qué temática voy a trabajar? ¿Cuáles son los saberes, los ejes vertebrantes que se pondrán en juego? ¿Cuáles son los propósitos de enseñanza? ¿El material me permitirá desarrollar toda la temática o solo un recorte? ¿Cuántas clases o encuentros presenciales trabajaré con el material o encuentros virtuales, ¿no? ¿Qué aportará de nuevo, de diferente, este recurso, este material, a mis prácticas de enseñanza? Con respecto a la estructura del material, ¿cómo será la estructura? ¿Cómo pienso la relación entre la teoría y la práctica dentro del material? ¿Cómo presentaré la teoría? ¿Cuáles serán mis fuentes? ¿Qué tipo de actividades voy a proponer? ¿Serán de resolución grupal o individual? ¿Qué espero que los estudiantes logren con estas actividades? ¿Qué necesitan conocer y saber hacer para poder resolverlas? En relación al material, ¿será un material lineal dirigido o será hipermedial abierto a distintos recorridos? ¿Cuáles son las decisiones pedagógicas que tomo para responder a esto? ¿Qué textualidades voy a incluir, ya sea audio, imagen, animaciones, videos? ¿Bajo qué tipo de licencias y por qué elijo este tipo de licencias? Bueno, y para finalizar, en esto del aprendizaje activo o en la enseñanza poderosa, el acento está en quién aprende y en lo que aprende y no en quién enseña. Es decir, los protagonistas
son los estudiantes. Bueno, son criterios generales que les damos a la hora de pensar este diseño de los recursos educativos, porque creemos que lo importante en la enseñanza es el posicionamiento. Y cuando hablamos de que la enseñanza está contextualizada, estamos hablando de que es una práctica situada, por lo tanto una práctica política. Y siempre asumimos un determinado posicionamiento ético, político en la enseñanza, ¿sí? Creemos que estos marcos a nosotros nos permiten, tanto de la enseñanza poderosa como el modelo TIPAC, abordar toda la complejidad de la práctica de la enseñanza con todas las dimensiones que la atraviesan, tanto sociales, culturales, institucionales, interpersonales, personales. Y todo esto, digamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de integrar o hacer una inclusión genuina de las TIC en la enseñanza. Decíamos que no es lo mismo usar e incorporar las TIC, por lo menos desde el material de Floris, que seguramente han estado leyendo, en donde solamente de alguna manera la incorporo como para ayornar la práctica y de alguna manera sigo trabajando como lo hacía en la presencialidad. Y en cambio, la inclusión genuina implica revisar todos mis supuestos, mis creencias, sobre qué pienso, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del alumno, repensar la organización del espacio, repensar la organización de los tiempos, poder mirar el currículum de otra manera. Ya no ese currículum tan cerrado por disciplina, sino abrirlo también a esto de la bimodalidad, que implica la hibridación, las combinaciones, y en esto depende mucho también el estilo del docente y sobre todo su apertura a querer innovar y animarse, digamos, a experimentar. Así que yo creo que cuando es colectivo es mucho mejor producir cambios. Cuando es una tarea así individual cuesta muchísimo porque no logramos grandes cambios, pero cuando trabajamos en equipo sí podemos ver muchos cambios y vamos viendo nuestras propias planificaciones todo el tiempo como estas hipótesis que las vamos modificando y las vamos enriqueciendo día a día. Bueno, ¿algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta o contar algún docente o alguna experiencia con respecto a alguna práctica memorable o ejemplar que les haya marcado? Pueden habilitar sus micrófonos o participar desde el chat en esto tan interesante que ha planteado Silvina, ¿no? En relación a esos docentes que han dejado huella en nuestras vidas, huellas positivas, porque también los docentes dejan huellas que a veces son dolorosas, penosas, pero en este caso esta impronta que le da Mariana Maggio en este marco teórico referido a esa enseñanza poderosa, esa enseñanza que recrea escenarios y que permite que podamos realizar, construir aprendizajes que son significativos. Seguramente en la historia de cada uno de ustedes hay alguien que dejó esa huella, esa impronta, esa enseñanza poderosa, y nos gustaría mucho poder escucharlos, poder conocer un poquito de esa experiencia tan significativa, porque seguramente va a permitirnos a nosotros también como interlocutores construir también aprendizajes significativos en torno a ello. ¿Quién se anima a poder expresar, aunque sea brevemente, esta experiencia que señala Silvina en relación a esta enseñanza poderosa que ustedes seguramente han transitado en alguna de las historias de su biografía escolar? A ver, ¿quién se anima? ¿Algún profe que haya dejado ahí una huella interesante, alguna cuestión que nos dejó pensando, que nos permitió construir un conocimiento que nos sirva y que nos haya servido, que haya sido interesante, profundo? Están tímidos. Están tímidos. Bueno, A mí me pasa que, por ejemplo, algunos estudiantes me cuentan cuando hacen sus autobiografías que recuerdan mucho a la docente de nivel inicial. Y yo les decía, de todas las docentes recordaban a la de nivel inicial. Y yo les decía, pero ¿por qué la recordás? Y la mayoría me decía porque les enseñaba con tanta calidez, que recordaban sus gestos, recordaban la forma en que los recibía. Es como que había dejado huellas más que nada en lo afectivo, ¿sí?
Eso me llevó, por ejemplo, a pensar, y muchas de mis estudiantes, por ejemplo, en el profesorado de jardín, plantean esto, ¿no? De que gracias a esa docente ellas eligieron la carrera, ¿no? Y esa docente sigue, digamos, se emocionan cuando hablan de estas docentes, se emocionan y la verdad que uno siente de verdad que ha dejado una huella perdurable, digamos, memorable, por cómo se emocionan al hablar de estas docentes. Sí, y nosotros también, ¿no? Desde nuestro rol podemos impactar la vida de nuestros estudiantes y muchas veces promover esos aprendizajes a través de esta enseñanza poderosa que, como venimos señalando, deja huellas, deja no solo la huella afectiva, ¿no? Deja huellas también en los saberes, en la construcción del hacer docencia, ¿no? A veces los profesores tienen prácticas que resultan ser modélicas para nosotros, que nos ayudan a decir, qué buena que está esta estrategia, qué lindo que el profe utilizó esta herramienta, esto me deja pensando, como en las charlas que tuvo, por ejemplo, Karina León, hablaba del aprendizaje profundo y de ese aprendizaje diferido, ¿no? No siempre ocurre ese aprendizaje cuando esperamos escucharlo los docentes, sino que el estudiante muchas veces va como transitando esa experiencia de construcción de un saber que no siempre se da justo en el momento de la evaluación, del parcial, del examen final, sino que seguimos repensando esa práctica, ese concepto, esa estrategia, y eso es promotor también de una experiencia de aprendizaje. Y eso Ahí me en hace el acordar, chat Andrea, me hace dice, acordar como a veces también los docentes también podemos provocar enojos. Y que eso está bien, porque muchas veces uno puede hacer preguntas que incomodan, porque justamente cuando uno trabaja para, de alguna manera, interpelar al otro, puede provocar, no siempre provocamos, digamos, algo positivo, sino que muchas veces puede provocar también enojos, y después hay que sostener y ir llevando de alguna manera esto hacia esa construcción que vos decís, ¿no? Porque no todos interpretamos de igual manera, y esta interpelación es todo un trabajo arduo que realiza el docente justamente para provocar esto que decías vos, ¿no? La reconstrucción crítica de los conocimientos. Claro, sí, sí, sí. Ahí, Tamara, ¿querías comentar algo? sí, que en el chat Abraham puso, tenía una profesora de matemática financiera que tenía amorosidad al contestar las dudas de los alumnos, que realmente no tenías miedo de consultar. La profe me dejó esa enseñanza de ser amorosa como docente. Patricia, Tratar de Bustamante. ser empática con el alumno. Y después hay otro que dice, Patricia, dice, yo recuerdo particularmente una profesora universitaria, Asunma Palermo, que propicia siempre una reflexión acerca del contenido, estimula nuestras voces y miradas críticas. Veníamos de la dictadura y su vuelta a la universidad fue una revelación para muchos. Ay, qué interesante, qué importante, ¿no? También eso, de habilitar las voces, el contexto histórico, cómo suma ahí también una faceta que nos atraviesa como profesionales de la educación, y qué importante que como profesionales justamente podamos habilitar esas voces y poder, como decía Silvina también, poder tener esa capacidad de escucha y de interpelar y de poder trabajar de manera coordinada, conjunta, colaborativa para la construcción de conocimientos, tanto de parte del estudiante como de parte del docente, ¿no? Que como profesionales nos vemos enriquecidos absolutamente de los aportes, de los comentarios, de las sugerencias, de las miradas críticas de los estudiantes que también nos ayudan y nos interpelan como docentes, ¿no? Ahí en el chat Ahí también. hay también una experiencia más que compartió Gabriela, que dice, en la secundaria tuve una profe en lengua que a veces pienso que me marcó porque era impresionante cómo me despertaba esa curiosidad por lo que ella enseñaba. Me acuerdo que por primera vez había escuchado el tema La argentinidad al palo, y que ella nos había propuesto trabajar con esa canción para comprender los contenidos teóricos que trabajaba. Después también hizo proyectos, armamos cortos, etcétera, pero siempre despertando esa motivación por aprender. La verdad que
es de las pocas docentes que me hizo tener ganas de aprender y disfrutar la secundaria. Qué lindos recuerdos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que son muy interesantes, digamos, esos aportes que como docentes hemos dejado en la vida de nuestros estudiantes, pero también aquellos que hemos recibido de parte de los docentes que han transitado por nuestras vidas, que son muchos, y nos ponemos a pensar la cantidad de docentes y de compañeros que han transitado por nuestra biografía escolar, es muy grande. Entonces, en esta trayectoria académica que venimos sosteniendo desde hace tanto tiempo, el aporte de muchos colegas en este caso, y muchos en aquel momento de docentes, también de compañeros, ha dejado huellas que son interesantes de rescatar, ¿no? En esta construcción del rol docente. Bien. Ahí levantó la mano María. ¿Sí? Hola, profes, buenas tardes, hola a todos los compañeros. Estoy en el trabajo, acá escondida, pero voy a aprovechar para participar un momento en la clase. Quería contar mi experiencia de último año del secundario, en un colegio donde nos hacían leer y estudiar mucho, pero siempre era aburrido, poco significativo, y la profe que nos tocó para trabajar una materia que habíamos estudiado durante 7 años, ella también era profesora universitaria, y llegó obviamente con otra impronta al secundario, tenía experiencia en enseñar en secundario, pero nos hizo trabajar la modalidad de ensayo, y para todos fue conmovedor, ¿no? Para todos significó algo diferente, para mí fue determinante, digamos, en elección de un camino por las humanidades y el arte, por esta solicitud, digamos, de ella, por esta apelación a la subjetividad, ¿no? Para construir una opinión personal a partir de temas variados, diversos, no sé, mitología griega o literatura clásica, pero esa conmoción, ¿no? Psicológica y emocional que ella logró pidiendo los ensayos fue determinante. Conozco a otros compañeros que les pasó lo mismo, y hay otros que la pasaron muy mal, digamos, que no estaban preparados para la experiencia. Y además, creo que ella se daba cuenta de lo que producía porque redoblaba la apuesta cada vez más. Así que esa fue mi experiencia y les quedé muy agradecida. Hoy sigue enseñando en la universidad y bueno, es porque me hizo pensar. Es la primera persona que me hizo pensar, más allá de mi abuela, ¿no? Por ejemplo, que fue mi primera maestra. Pero bueno, eso. Creo que sí es. La verdad que nos das muchas pistas, María, gracias por tu aporte, porque nos da muchas pistas sobre las características que podríamos ir añadiendo como estos ingredientes, digamos, para una buena enseñanza, ¿no? Y vos decís que ella vino, ¿no es cierto?, a romper con algo, porque vino a hacer algo distinto, ¿no? Romper estructuras de alguna manera. Nos enseñó a pensar. Ahí tenemos otro rasgo bien importante de la enseñanza poderosa. Y la enseñanza poderosa también tiene esta cuestión que vos remarcaste, que te conmovió, no solamente conmovió en el sentido emocional, afectivo, te hizo también a nivel cognitivo, y lo importante es esto que vos decís, bueno, no todos estábamos preparados, ¿no? No todos quizás estábamos acostumbrados porque venían funcionando con otro tipo de lógica, entonces muchas veces cuesta. Pero lo importante es, como vos decís, el reconocimiento. Yo creo que estos docentes reconocen en el otro que son capaces de hacerlo. Si la docente vino con esta propuesta, vino ya con la convicción de que podían hacerlo. Y esta confianza en el otro habilita que se puedan equivocar, que puedan hacerlo mal, el ensayo no sale a la primera. Entonces, todo esto que hace el docente ejemplar, de alguna manera, es habilitar, como vos decís, a las voces de todos, el protagonismo ya no está en él, sino en el grupo. ¿Sí? Creo que nos da... Disculpe, profe, me tengo que ir. Voy a seguir escuchando, pero tengo que cerrar mi micrófono. ¿Sí? Bien, gracias, María. Gracias. Bueno, me parece riquísimo todo lo que salió, Andrea. ¿Vos querés continuar con modelo TAC?
ahí vamos justamente en esto que señalaba tanto ustedes como docentes, y en lo que comentaba Silvina. ¿Me pueden decir si ven la pantalla? Ya empecé a compartirla, ¿sí? Bien. Sí. Acá se sostiene entonces, primeramente, en una decisión pedagógica. Estos modelos de trabajo se basan en ciertos parámetros que tienen que ser pedagógicos. Entonces, pensando en la enseñanza y en la posibilidad de potenciar los aprendizajes de los estudiantes, es que nos preguntamos qué tipos de conocimientos deben tener los docentes para poder enseñar de manera eficaz, dicen los autores, con las tecnologías de la información y la comunicación. Y en nuestro hacer docente, en muchos casos, ustedes también en su historia de vida tendrán algunas situaciones en las que los docentes nos hemos visto como interpelados por el contexto a utilizar las tecnologías, a incorporarlas al aula, y en muchos casos hemos dado prioridad al uso de la herramienta, de la tecnología, por sobre esas tendencias y esas modalidades de trabajo, esas decisiones pedagógicas. Entonces, en esta necesidad como imperiosa de poder innovar, innovamos desde el sentido común, desde una lógica también de transmisión de la información hacia los estudiantes, sin mayores atenciones, parte nuestra como docentes, de ciertos conocimientos que necesitamos trabajarlos, profundizarlos, para poder hacer un uso adecuado de estas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito áulico. Entonces, bueno, estas viñetas, que seguramente todas las hemos visto ya, conocidas por todos, dan cuenta de esa necesidad que en muchos casos hemos tenido de poder innovar, y desde hace algunos años hay autores que han venido trabajando acerca de, como les decía, esos conocimientos necesarios para poder incorporar las tecnologías de la información y la comunicación de manera adecuada en los procesos educativos. El primero que inicia esta mirada en torno a la incorporación es Schulman, que en 1986 empieza a decir, bueno, el docente tiene que tener un conocimiento que es académico, que es disciplinar, y tiene que tener un conocimiento que es pedagógico, ¿sí? El poder enseñar ese campo disciplinar. En los años 2000, 2006, 2009, otros profesores empiezan también a trabajar y a complementar este modelo inicial de Schulman, y señalan que tiene que haber también, por la impronta que viene dejando la web 2.0, el auge de Internet, se necesita también entonces un conocimiento que es tecnológico. De este modo empieza a surgir un modelo de trabajo que se llama modelo TIPAC. El modelo TIPAC se denomina de esa manera, es un acrónimo y que significa, esta es una sigla, ¿no es cierto?, que significa conocimiento tecnológico, técnico, pedagógico de conocimiento. Esto habla de la interrelación entre tres tipos de conocimientos. Tenemos todos los profesores un conocimiento que es disciplinar, vinculado a esos conceptos, teorías, ideas centrales, este marco disciplinar que tiene el campo en el cual nosotros nos estamos desempeñando profesionalmente y al cual pertenecemos, ¿sí?, por el área disciplinar en el que nos movemos. También tenemos un conocimiento pedagógico vinculado fundamentalmente con aquellos conocimientos que poseemos y que debemos poseer acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje, cómo escribir, por ejemplo, un objetivo general, un objetivo específico, cómo gestionar el aula, cómo gestionar un proceso educativo, cómo dar clases de la mejor manera, potenciando justamente esos aprendizajes por parte de los estudiantes, cómo planificar, como les decía, cómo podemos evaluar y esos preceptos, esos posicionamientos que tenemos como docentes en torno a la enseñanza, a la evaluación, a las múltiples vinculaciones entre estos dos procesos y el proceso de aprendizaje. Entonces empezamos a pensar, a problematizar nuestras propias prácticas y pensamos cómo serían las mejores maneras que tenemos para que los estudiantes puedan aprender. Entonces creamos grupos de discusión, si trabajamos en entornos bimodales, tal vez foros, ponemos una consigna, proponemos estudios de casos, nos posicionamos en determinadas perspectivas metodológicas,
hacemos actividades que sean creativas, motivadoras de aprendizaje, o buscamos tal vez en algunos otros modelos más clásicos o tradicionalistas, la reproducción de una información. Buscamos distintas maneras, eso tiene que ver con un conocimiento pedagógico, en relación a estas competencias que vamos logrando, que vamos construyendo en el marco de la profesión docente. Y también hay un conocimiento que es tecnológico en relación a este auge que les decía hace un momento, de Internet y la web 2.0, este campo de conocimiento tecnológico se vincula estrechamente con el conocimiento de las tecnologías, ¿sí? En términos así como amplios, generales. ¿Cuáles serán los mejores dispositivos que podemos utilizar? Acá aparece también la expertise que tenemos en el uso de herramientas que son tecnológicas, de algunos aparatos. Podemos pensar en allá lejos en el tiempo, en el retroproyector, cuando teníamos el aparato. Hemos transitado por varios en nuestra historia, que tenemos unos cuantos años más, pero también podemos pensar ahora en el Google Drive, en Mentimeter, como acabamos de utilizar. Podemos utilizar también la computadora, a ver si es que también tenemos expertise en el uso del celular, y nos vamos incorporando algunas nuevas aplicaciones para determinados usos, ¿sí? Tenemos también, sabemos subir un video a YouTube. Son conocimientos que tienen que ver con el uso de las herramientas tecnológicas en términos generales. Cuando nosotros trabajamos estos tres tipos de conocimientos, digamos, son necesarios absolutamente. Los tres tipos de conocimientos son necesarios en nuestras prácticas profesionales. Sin embargo, dicen los autores que estamos manejando, hay otra autora también muy importante de la Universidad de Michigan, que es Harris, ya les digo bien, Judy Harris, señalan que las interconexiones significativas entre estos tres tipos de aprendizaje, de conocimiento de parte del docente, dan cuenta de nuevos aprendizajes, de nuevos conocimientos que son también muy importantes de ser tenidos en cuenta. El primero tiene que ver con esta vinculación del contenido, digamos, de ese conocimiento del contenido, ese conocimiento del campo disciplinar y el conocimiento pedagógico. De allí surge, de esa interrelación, surge el conocimiento pedagógico del contenido o conocimiento pedagógico curricular. ¿Qué significa esto? Como docentes vamos trabajando las mejores maneras de poder socializar el contenido. Entonces buscamos diferentes modalidades para justamente hacer la transposición didáctica de la que habla Chevalar. Entonces buscamos diferentes metodologías con las que pensamos que el estudiante puede aprender. Interpelamos el contenido, como decíamos hace un momento, tomamos decisiones que son de orden pedagógica, adoptamos algunos materiales didácticos que nos van a parecer interesantes, fructíferos para la discusión, para el diálogo, para también socializar información. Esto tiene que ver con ese conocimiento pedagógico curricular, donde se vinculan estrechamente el conocimiento del contenido y ese conocimiento pedagógico que sostenemos. También en la interrelación entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico aparece un conocimiento que se llama conocimiento tecnológico del contenido. Este conocimiento tecnológico del contenido da cuenta de cuáles son esas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a resignificar ese contenido pedagógico. Entonces pensamos que el uso, por ejemplo, del Google Drive como un documento trabajado de manera colaborativa, está incidiendo también en el modo en que los estudiantes van aprendiendo, ¿sí? Entonces no es solo la escritura, en este caso trayendo el comentario que recién nos hacía la colega en relación a, por ejemplo, un ensayo, que lo puedo hacer con toda la complejidad que eso implica, ¿no? De hacerlo de manera sostenida, creativa, argumentativa. Eso tiene una lógica de trabajo, y también tiene una lógica muy interesante el trabajo de escritura colaborativa entre varios miembros de un grupo, por ejemplo. Entonces el contenido se ve resignificado en el uso de algunas tecnologías. Entonces por eso es que hablamos de este conocimiento tecnológico del contenido,
pensando también en las competencias que tiene el docente para poder tener autonomía y poder utilizar justamente algunas herramientas tecnológicas para promover el aprendizaje de ciertos contenidos al interior del espacio curricular. Y también pensando en el conocimiento tecnológico y la interrelación con el conocimiento curricular, surge el conocimiento tecnológico pedagógico. Tiene que ver con que, como les decíamos hace un momento, el uso de determinadas herramientas tecnológicas inciden en el trabajo con los contenidos. Entonces vemos que podemos utilizar determinadas tecnologías para, y en eso tomar decisiones en relación a qué tecnologías utilizar. Por eso es que hablamos del conocimiento tecnológico. No es un conocimiento amplio, sino es un conocimiento ya más específico que nos permite tomar decisiones en función de qué tecnologías utilizar para socializar, poner en diálogo, tal vez problematizar, esquematizar un contenido tal vez teórico en nuestro espacio curricular. Esto habla de una competencia que nosotros como docentes tenemos, porque el conocimiento tecnológico puede ser amplio, podemos conocer muchas herramientas tecnológicas, pero a la hora de ponerlo en juego en el aula, tenemos que tomar ciertas decisiones para ver cuáles de aquella cantidad de conocimiento que nosotros tenemos en el orden tecnológico nos van a servir, nos van a ayudar para propiciar los aprendizajes en los estudiantes. Estos conocimientos dan, digamos, una complejidad, como también decía hace un momento Silvina, en relación al abordaje de la práctica docente y del trabajo con los estudiantes en un tiempo específico, lo cual habla del contexto como está en la placa que está en pantalla. Este contexto habla del uso del tiempo, del conocimiento del grupo de estudiantes, cuáles son sus saberes previos, cuáles son, digamos, las interrelaciones que se transitan en el marco del aula, cómo se apropian o no de los espacios virtuales. A veces vemos que hay espacios virtuales o, por ejemplo, trabajos con foros donde los estudiantes tienen poca participación, o a veces hay alguna timidez para poder expresar una idea por escrito. Entonces, este contexto, sumado a estos tipos de conocimiento, propician el trabajo con el conocimiento, que es ya el eje central del modelo TIPAC, que es este conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Este conocimiento da cuenta de una profundización en el saber profesional que tiene el docente, que permite profundizar el trabajo con los contenidos, la mejor forma de enseñarlo. Por eso es que aparece lo pedagógico, utilizando diferentes herramientas tecnológicas que van a, desde el punto de vista de la toma de decisiones de los docentes, van a ser las más adecuadas para lograr mejores aprendizajes por parte de los estudiantes. Entonces, este tipo de conocimiento tecnológico pedagógico del contenido curricular define de manera significativa, entonces, y de manera eficiente, cómo enseñar con tecnologías de la información y la comunicación que supera la mera juxtaposición de los otros tipos de contenidos. Es un conocimiento más profundo. Tiene que ver también con la experiencia de trabajo que vamos logrando en todo este tiempo de articulación de los contenidos disciplinares, de ese saber disciplinar, de ese saber tecnológico y pedagógico que, digamos, vamos creando también en nuestra propia historia de vida y en nuestro propio hacer docencia. Vamos incorporando estos saberes y los vamos resignificando, porque evidentemente no están separados, sino que hay justamente una integración. ¿Y para qué nos sirve todo esto? ¿Cuál es el sentido de poder pensar estos tipos de conocimientos atravesados por un contexto, pensando también en el estudiante? El centro, el eje del trabajo con este tipo de conocimientos múltiples que tenemos los docentes, está basado en la consideración de estas pedagogías, dice Jordi Adel, alumnocéntricas, ¿sí? El estudiante como centro de la escena, porque vamos a planificar, vamos a pensar ese contenido, lo vamos a situar, lo vamos a recrear, lo vamos a trabajar
en el aula virtual y creando distintos escenarios pensando en él, en cuáles son esos aprendizajes que el estudiante debe lograr en el marco del trabajo con, por ejemplo, el espacio curricular que tenemos a cargo. Entonces, señala Harris, es importante hacer una secuencia. Entonces, en esta secuencia, la autora digamos, propone esta secuencia específica como un modo posible para organizar el proceso educativo. Primero, entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros, en el marco histórico, digamos, de la universidad en general, se le da una prioridad al contenido disciplinar, ¿sí? Entonces, ella sostiene que no tenemos que partir de ese contenido priorizado, sino justamente de los objetivos y de las actividades de aprendizaje para poder trabajar el contenido. No está ausente el contenido, al contrario. El contenido es parte de esta secuencia, pero en la planificación específica de la escena para poder lograr los aprendizajes de los estudiantes, Judy Harris señala la importancia de primero hacer una selección y una secuenciación de las actividades específicas. Tengo un contenido disciplinar. Bueno, ¿cómo? La propuesta es no tal vez cómo lo voy a enseñar, sino cómo lo va a aprender el estudiante. Por eso es que decimos que hay una modificación en la lógica de abordaje por parte del docente, pensar cómo va a aprender el estudiante ese contenido que nosotros, al estar en nuestro programa, al estar en esos contenidos que están plasmados en el plan de estudios, son requeridos, son necesarios para la formación profesional que estamos sosteniendo, ¿sí? Entonces, primero, realizar una selección y una secuenciación de esas actividades de aprendizaje específicas. ¿Cómo va a aprender el estudiante esto que yo necesito que aprenda? Definimos entonces posteriormente los objetivos curriculares, ¿sí? Y seleccionamos, como les decía hace un momento, esa secuencia de actividades de aprendizaje, para luego, en última instancia, pensar en cuáles son las tecnologías apropiadas para que ese aprendizaje se promueva. Ese es el desafío que tenemos como docentes, poder pensar, poder hacer esa selección de las actividades de aprendizaje, poder proponer estos objetivos, que son objetivos de aprendizaje, qué proponemos que el estudiante logre en estas preguntas problematizadoras que también hacía Silvina hace un momento. ¿Qué proponemos? ¿Cómo vamos a utilizar los materiales? ¿En qué sentido, en qué momento de este tiempo? Por eso es que vemos que el tiempo, considerado también como el contexto, el tiempo, la escenificación de la propuesta áulica, el nivel de conocimiento de los chicos sobre determinado tema, la indagación sobre sus saberes previos, el contexto institucional, en qué momento entonces propongo esa actividad, en qué momento socializo este contenido para poder trabajarlo con una tecnología específica. Por eso es que la tecnología aparece al final, en esta secuencia, aparece siendo uno de los elementos finales. Con el conocimiento tecnológico que el profesor ya tiene, y teniendo en cuenta este conocimiento tecnológico pedagógico, voy a poder seleccionar de la cantidad de herramientas tecnológicas que vamos construyendo en nuestro diario vivir. En esto traigo a colación también el concepto de aprendizaje invisible, de Cobo, ¿no? Cómo nosotros en nuestra práctica cotidiana, ciudadana, actual, vamos logrando una cantidad de aprendizajes que son significativos y maravillosos, porque los aprendemos en el propio ejercicio de nuestra ciudadanía digital, ¿no? Aprendemos a escanear con el celular, aprendemos a hacer tal vez un podcast cortito con WhatsApp como herramienta de comunicación. Estamos aprendiendo continuamente elementos, herramientas, estamos conociendo muchos elementos que están vinculados a las tecnologías de la información tecnologías de la información y la comunicación, en relación también con otro tipo de aplicaciones que se pueden sumar claramente a nuestra propuesta pedagógica. Pero ahí entra justamente esa mirada pertinente,
digamos, desafiante que tiene el docente para poder aprovechar esos aprendizajes que logran, estos aprendizajes invisibles, que son informales, que los logramos prácticamente cotidianamente, aprendemos algo nuevo en relación a las tecnologías y las aplicaciones que tenemos a la mano, cómo utilizar esas herramientas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, habiendo pasado por esta secuencia que plantea la autora Judy Harris en relación a cómo planificar este encuentro pedagógico, el encuentro con el estudiante, el encuentro con el docente, el encuentro con un espacio áulico, ya sea presencial o virtual, si pensamos en los escenarios híbridos, el encuentro con el saber novedoso, pero también el encuentro con el saber previo, ¿no? Poder hacer consciente que yo de esto algo estoy sabiendo y que lo estoy resignificando, hacer esa metacognición que me parece que es fundamental. En esto consiste entonces el modelo TIPAC, que tiene que ver con esta cantidad de conocimientos que los docentes debemos tener para poder utilizar de manera pertinente, de manera eficaz, de manera creativa también, las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos áulicos. Para esto, en esta secuencia, en esta mirada, digamos, en muchos casos seguramente ustedes han ido planificando desde este lugar, pensando prioritariamente en la actividad de aprendizaje que van a lograr los estudiantes para luego pensar en cuáles serán las tecnologías que van a sostener este proceso y que puedo utilizar mejor o peor, digamos, digamos, ¿por qué digo peor? Cuando nosotros tomamos decisiones que no están fundamentadas en cuestiones que son de orden pedagógico, y en este caso, que fundamenten el trabajo con los estudiantes, tal vez podemos cometer un error al elegir un dispositivo, una herramienta que obstaculice el proceso de aprendizaje y no lo favorezca. Por eso es que es tan importante, dicen los autores que trabajan el modelo, en que el docente se haga cargo de esos saberes que posee, fundamentalmente poniendo, priorizando, poniendo en primer lugar al estudiante y su proceso de aprendizaje, para luego tomar el resto de las decisiones, digamos, en torno a qué herramientas, tal vez qué estrategia de trabajo voy a lograr. Entonces siempre trabajando de esta manera. Y esto es lo que nosotros les vamos a proponer como actividad para la jornada de hoy, y también, cuando ya vamos a terminar el curso de capacitación, podamos trabajarlo como una actividad de cierre, poder pensar estas estrategias, estos modos de hacer, a partir de un contenido curricular, un contenido disciplinar, pensando en estos conocimientos y en estas articulaciones del saber pedagógico y del saber tecnológico, articulado por supuesto con el saber curricular. De esto se trata el modelo TIPAC, que nos parece muy importante, como decía Silvina al inicio de esta charla, como marco teórico referencial que nos va a ayudar también a problematizar nuestras propias prácticas. ¿Cuándo es que tomamos la decisión para utilizar determinada herramienta y cómo esa herramienta puede aportar al aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Como les decíamos, pedagogías activas, pedagogías que tengan la prioridad en el estudiante. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, antes que pasemos a la actividad que tenemos prevista para hoy. ¿Algún comentario, alguna duda que haya quedado? ¿Sí? Ahí Disculpe, María, yo tengo una pregunta, Sí. con música de fondo. La pregunta es, en uno de los libros hay una actividad, de la actividad colaborativa, ¿no? En esa bibliografía que usted mandó, hay una actividad que cierra el curso, y es que implica que seamos capaces de armar una propuesta pedagógica con la planificación. Nosotros después de esto vamos a ser capaces de lograr eso. ¿Ustedes nos pueden ayudar por lo menos a hacer un ensayo de algo así? Claro, la Para idea del... estar preparaditos. Sí. La idea del encuentro de hoy es justamente poder trabajar esta actividad de manera grupal, para luego poder articular con la tarea que es individual, ¿no? La idea es poder
digamos, en la secuencia del curso de capacitación estamos viendo hoy, por ejemplo, enseñanza poderosa y modelo TIPAC, y en la semana que viene vamos a tener los talleres donde vamos a aprender a utilizar las herramientas diversas que les proponemos. Entonces el ejercicio del día de hoy tiene que ver con empezar a pensar ahora de manera grupal alguna posible desarrollo del trabajo con este modelo, ¿sí? Digamos como un ensayo, como vos decís, María, un ensayo grupal, provisorio, que nos van a ayudar a tomar tal vez algunas decisiones, empezar a mirar el proceso educativo en función de estos 3 tipos de conocimientos, porque se articulan estrechamente como lo hemos mencionado. Así es, como lo comentaba Andrea, en la parte práctica de este encuentro hemos seleccionado unas consignas, unas preguntas que nos van a permitir un primer acercamiento, ¿no?, a una planificación considerando los aportes que fuimos trabajando hoy en este encuentro, ¿sí? Tanto los aportes que trabajó Silvina con el tema de la enseñanza poderosa, como los que trabajó Andrea al explicar el modelo TIPAC. Voy a compartir en el chat la consigna que hemos preparado para que ustedes vayan abriendo el Drive y puedan ir leyendo. De todas formas también la voy a presentar para que la leamos juntos, así cuando tengan que trabajar en grupos no hay duda. Como les decíamos, el objetivo de esta consigna es que ustedes puedan hacer un primer acercamiento a lo que es ¿no?, una planificación. Y en este sentido, los invitamos en grupo de 5 o 6 personas aproximadamente, ¿sí? Vamos a conversar y reflexionar, ¿sí?, considerando cada uno la disciplina de la que proviene, porque acá nos encontramos reunidos estudiantes avanzados de diferentes profesorados, ¿sí? Sería importante pensar en este momento de reflexión, ¿sí? Al momento de llevar adelante o de construir una propuesta para trabajar en la bimodalidad, ¿sí? ¿Qué tema de mi disciplina considero importante trabajar? ¿Sí? También resulta importante preguntarnos qué de esos temas que considero importante trabajar seleccionaría, ¿sí? ¿Cuál sería un tema central que no podría dejar de trabajar desde mi disciplina? Y sería importante también pensar por qué no puede quedar fuera, por qué es tan importante. Posteriormente, ¿sí?, pedimos que puedan pensar cuáles son los objetivos generales y específicos que se plantearían al momento de desarrollar ese contenido que han seleccionado. También es importante que comencemos a pensar qué actividades propondrían como docentes para trabajar con sus estudiantes el contenido seleccionado. Bien, esta secuencia que nos mencionaba Andrea, ¿no?, que es importante, ¿sí?, cuando pensamos en las actividades para trabajar el contenido. Y posteriormente, ¿cuáles son las herramientas multimediales que voy a implementar para enseñar ese contenido y propiciar el intercambio y la retroalimentación con el grupo clase? ¿Sí? Si ustedes tienen en cuenta estas preguntas que nosotros fuimos redactando en este documento, ¿sí?, tienen la secuencia que les había planteado también Andrea, ¿no?, en el modelo TIPAC, donde en la última parte es donde seleccionamos aquellas herramientas que me van a permitir trabajar el contenido que he seleccionado. Ahora bien, la idea es separarnos en grupos reducidos, ¿sí?, para trabajar estas consignas, estas actividades, y posteriormente volvemos al grupo general y vamos a seleccionar o vamos a preguntar quiénes nos quieren contar, qué fueron pensando, qué fueron proyectando al interior de ese grupo. Así que bueno, está el enlace, nos separamos en grupo y volvemos después de 15, 20 minutos aproximadamente. Yo voy a hablar, nosotros hemos elegido, como teníamos
diferentes escenarios, teníamos desde la historia, desde la economía y química, elegimos como eje transversal el medio ambiente. En este caso, bueno, la contaminación del aire, del suelo y del agua. ¿Por qué elegimos que es importante? Porque hace referencia a los productos antropogénicos, o sea, lo que realiza el hombre, y definir la toma de conciencia por el cuidado del medio ambiente va a ser fundamental para las generaciones futuras. Y desde la historia manejábamos desde la revolución industrial, cómo se llevó a cabo, grandes procesos, digamos, en este caso, cómo ha ido la producción y el ser humano intensificó el consumo. De esa manera se volvió un escenario de consumo que lleva a la contaminación ligada, obviamente, y en ese momento no había políticas de cuidado del medio ambiente como lo hay ahora. Desde la ciencia económica planteaba el profesor un balance social porque las empresas empiezan a tener en cuenta a largo plazo, que tal vez no se ve reflejado en las finanzas, pero sí es un factor exógeno a los cálculos de rentabilidad. Después habíamos hablado de que las empresas mineras tenían la obligación de cumplir estas leyes medioambientales, pero bueno, no está marcado bien. Como objetivos generales teníamos analizar esas consecuencias del impacto de la contaminación ambiental desde su inicio, o sea, parte de la historia, desde la perspectiva química y lo económico. Ese es un objetivo general. Como éramos 3 profes, de 4, 2 de química, 1 de historia y otro de economía. Y los objetivos específicos pusimos identificar los elementos que permitan dar cuenta de la contaminación ambiental entendida desde términos modernos, o sea, desde el capitalismo, hiperconsumo. Después otro objetivo específico sería conocer la importancia de esas sustancias químicas y las reacciones que tienen entre el impacto ambiental que se tiene en el agua, en el aire y el suelo, que no es lo mismo. Van a formar diferentes tipos de reacciones. Entonces en química se lo valora, se lo enseña desde esa perspectiva. Eso es lo que habíamos alcanzado a armar. Qué interesante. Y respecto a las herramientas, ¿qué pudieron ahí trabajar, a las herramientas que iban a utilizar para trabajar el contenido? Ahí no alcanzamos a ver, nos faltó el tiempito, pero bueno, creo y considero de que yo dicto, digamos, clase, hay muchísimas herramientas. Justamente en realidad hay una materia que se dicta, digamos, solamente en las técnicas químicas, que es química ambiental. Entonces, esa materia permite, digamos, no solamente dar la parte teórica como herramienta, por ahí les hago ver video a los chicos, obviamente utilizamos el Classroom, se les sube el material, pero también tiene la parte experimental, y eso es lo más interesante, digamos. Por ejemplo, si yo quiero saber si la muestra de agua está contaminada, hay ciertos análisis que le puedo hacer al agua, en este caso, por ejemplo, análisis de calcio, de la dureza del agua, si tiene tipo de microorganismo, qué tipo de microorganismo puedo detectar en el laboratorio. Entonces viene la parte experimental, digamos, que se le puede llegar a hacer al análisis del agua. En este caso, podríamos hablar del agua. Nosotros como químicos siempre relacionamos lo práctico con lo teórico con lo experimental. Así que va muy de la mano, digamos. Y viene de la mano detrás la otra materia que es el análisis químico, digamos, que se llama química analítica. Bueno, son 2 materias como que van de la manita. Yo lo pondría de ese lado. Me parece que reúne todas las características de la enseñanza poderosa. Primero porque esto responde a una problemática de la realidad. ¿Sí? Más que nada hacen un buen recorte significativo del contenido. ¿Sí? Y se puede abordar desde distintas disciplinas, o sea, lo que implicaba mirar en perspectiva, analizar, ¿no? Eso me parece fundamental. Después me parece muy claro los propósitos y los objetivos que ustedes tienen, y me parece que es fundamental, digamos, luego ir pensando cómo van a ir articulando, sobre todo pensando en el sujeto destinatario. ¿Quién es este sujeto destinatario? ¿Ustedes cómo lo están imaginando? ¿Es una persona, es un estudiante de nivel secundario? Seguramente, ¿de qué año, más o menos? Son preguntas clave. Tendría que ser ya un año avanzado, claro. Tendría que ser quinto, sí. Bien. ¿Para qué? Para contextualizar la propuesta, para poder pensar luego las actividades en función de la etapa
y de los saberes que ese sujeto en ese curso tiene, ¿no? Entonces, si no podemos hacer una propuesta demasiado como amplia, abstracta, y por ahí tenemos que ir siempre a lo situado, a lo contextual. Y después me parece fundamental esto de que ustedes puedan, sí, tener como una diversidad de actividades y de estrategias, como vos planteas video, clases. Me estoy imaginando instancias presenciales combinadas con, digamos, encuentros sincrónicos, con asincrónicos, presenciales, con virtuales, con todo un ensamble, digamos, en donde van a ir articulando todo esto que seguramente este sujeto va a ser un protagonista, ¿sí? Y lo que me gusta es que va a lograr un impacto en su propia realidad, en su propia comunidad, porque va a tratar de ir resolviendo un problema que es de todos y que nos atañe a todos. Así que creo que tiene todo lo que, y la enseñanza poderosa tiene este contacto con la realidad, es decir, va más allá del aula, trata de expandirse, ¿sí? Entonces, expandirse implica esto que vos decís, la parte práctica, capaz que tengamos que salir del aula, tengamos que hacer experimentaciones, tengamos que salir, entonces desde ahí le veo como todas las características, así que seguramente los recursos van a poder diseñarlos entre todos con una diversidad, porque ustedes como van bien encaminados. Lo importante es saber, como les digo, a quién va destinado y por qué y para qué, y eso lo tienen. Está bien interesante la propuesta, en tanto nos da, ¿no?, un panorama general, y bueno, sobre estas cuestiones también se va señalando, ¿no?, que hace falta pulir un poco más para que ustedes lleguen al final del curso con una propuesta bien concreta. Sí, está bueno porque después ustedes, después de este proceso de selección y de secuenciación que están comentando y que las chicas ya les han hecho aportes muy interesantes, van a poder identificar cuáles de las herramientas que ustedes conocen, en este conocimiento tecnológico y también el conocimiento del contenido, les van a servir para lograr esos propósitos formativos que se han propuesto, para que el aprendizaje se logre en este conocimiento de del impacto ambiental a partir de distintas sustancias químicas, tanto en el agua, en el aire. Digamos, ahí está, digamos, la clave. Quiero llegar a aquello, a este conocimiento, a esta identificación de estos procesos. Bueno, entonces voy a lograr una secuencia para que el estudiante logre ese aprendizaje, y en función de esa secuencia de aprendizajes es que voy a tomar luego la decisión de ver cuáles de las herramientas que conozco pueden colaborar para promover esos aprendizajes por parte de los estudiantes. Está muy linda la secuencia que han propuesto. ¿Algún otro grupo que quiera compartir con nosotros? A ver, ¿quién se anima a compartir lo que han empezado a trabajar? Como ven, como hizo Fabiana, no necesariamente tienen que estar respondidas todas los interrogantes, ¿no? Sino el inicio de un camino, que ese era el sentido de la actividad, para que ustedes también luego la puedan ir desarrollando para el cierre de esta instancia de capacitación. Lo interesante acá también es poder articular esto que estamos trabajando, como recién decía Silvina, con ese sujeto de aprendizaje en el marco de las prácticas que ustedes están desarrollando, tienen que realizar, poder pensar una estrategia pedagógica en función de ese estudiante con el cual ustedes se van a vincular, que es el estudiante tal vez de nivel secundario, tal vez de nivel superior, para poder plantear esta secuencia pedagógica. Perdón, yo soy del grupo de Fabiana, de profe Juan Pablo. Por ejemplo, plantear estos términos en términos de bimodalidad, yo lo que le decía a la profe, la practicidad se da a través del ensayo, la prueba y el error, ¿no? El ejercicio con las reacciones químicas, como que es algo muy práctico, muy presencial, pero tranquilamente con el profe de economía y conmigo se puede trabajar la otra dimensión, que es la de la virtualidad, a través del ejercicio de la reflexión teórica, por ejemplo, con historietas
que trabajen las consecuencias de la revolución industrial, del impacto en el medio ambiente. Entonces esas son, digamos, como que quizás por ahí desde las disciplinas distintas orientar una actividad a la presencialidad y las otras que son un poquito mucho más permeables a la virtualidad. No sé si estoy errado. Me parece, Gaspar, que esto de la bimodalidad, una de las características que mencionábamos era animarse a hacer algo creativo, y ahí está la genialidad, la creatividad de ustedes, de decir, bueno, la bimodalidad nos permite decir que no hay esa dicotomía entre lo presencial o virtual, sino que hay como una hibridación, se complementan, ya no podemos decir educación formal, no formal, informal, no, está todo como las fronteras difusas. Entonces, al estar todo difuso, es decir, sí sabemos que, por ejemplo, la virtualidad tiene sus limitaciones y que hay contenidos que solamente quizás los de la práctica se puedan trabajar en la presencialidad, pero hay muchos contenidos que se pueden ir trabajando, como vos recién planteabas lo de la revolución industrial, para favorecer de la investigación, para favorecer, no sé, la construcción colaborativa, que se pueden ir trabajando hasta llegar a este producto final, ¿no? Que ustedes ya verán. Pero digamos, ahí entra la creatividad de ustedes y siempre preguntarse por qué y para qué voy a integrar las TIC. ¿Por qué y para qué? Yo creo que eso es lo más importante, la pregunta más allá de qué recurso voy a usar, es por qué y para qué lo voy a usar. Y en ese sentido vamos a estar bien orientados. Muchas gracias. De nada. Profe, yo también soy del equipo de Fabiana, y bueno, como decía el profe Gaspar, también podríamos hacer nosotros laboratorios virtuales, porque la química, bueno, al no tener la presencialidad, que bueno, es diferente, pero se puede suplir un poco con laboratorios virtuales y bueno, implementamos las TICs. Bien, me parece genial, porque también en medicina me acuerdo que se hicieron muchos trabajos también con este tipo de estrategias que estás planteando. Claro, hay algunas aplicaciones que permiten realizar ciertos experimentos, y si no, se podría pensar en que los estudiantes hagan algún experimento en la casa y puedan grabarse a partir de una aplicación, y ese video compartirlo, ¿no?, con el grupo clase, y allí realizar una retroalimentación entre los diferentes videos que van presentando los estudiantes. Sí se puede hacer, profe, con materiales caseros, incluso la lluvia ácida, el calentamiento global, la contaminación del suelo, todo. En química, por suerte, tenemos varias alternativas. Las demás materias también, seguramente. Buenísimo. Este grupo entonces tienen un montón de estrategias, un banco, se pueden armar como un banco de recursos y de actividades, porque eso es lo importante. Una vez que uno tiene un banco, uno puede ir sacando de acá, armando y creando estas creaciones que deseamos que son originales, y a la vez socializando, porque si todos por ahí pudiéramos compartir esos recursos que nos lleva tiempo, mucho tiempo armar, y después ya contamos con ese banco de recursos, capaz que si tengo una temática, mi colega lo tiene, lo puedo reutilizar, obviamente con el permiso. Por eso la licencia es tan importante, que le pongan la licencia a los recursos, por los derechos de autor y tanto, que es importante respetar. Pero que es importante, como les decía, socializar, que no quede solo para mí el recurso, poder socializar y armar un propio recurso, un banco de recursos. Totalmente, Bueno, totalmente. Es importante esto, ¿no? De poder socializar esos saberes también teóricos, pero también de trabajo con determinadas herramientas que puedan ser reutilizadas, y en eso también estamos haciendo un aporte muy significativo al conocimiento de los colegas, ¿no? y al progreso también de la ciencia, porque en esto estamos haciendo historia en muchos de los campos disciplinares, y en el campo de la pedagogía, con estos modelos híbridos, con estas nuevas maneras de trabajar y de replantearse el ser docente, el hacer docencia en estos nuevos escenarios que nos atraviesan, ¿no?, históricamente. Es que están muy lindas las ideas que están planteando.
¿Alguien más que quiera compartir con nosotros alguna duda, un planteo, una idea, alguna reflexión en torno a lo que hemos venido desarrollando? Profe, buenas tardes. María. Sí, María, Estaba en el aula número 5 y nos interrumpió, bueno, justo nos cortaron, estábamos casi finalizando el trabajo. Estoy sin permiso de mis compañeros acá, mandándonos a todos al frente. No elegimos tema transversal, sin embargo, podemos buscar una transversalidad a partir de justo de lo que habíamos propuesto con historia, ¿no? Que es mi disciplina. En el grupo también teníamos a Zaira, que ella viene del área de las ciencias económicas, y después a los dos compañeros de letras, que mil disculpas, pero no recuerdo sus nombres. Entonces, Zaira había propuesto, Zaira, ¿querés exponer tu propuesta, por favor? Después yo hago la transversalidad con el tema de la historia y cuento el final, digamos, con lo que harían los colegas de letras, para ver si sirve, ¿no? Si podría funcionar a nivel de complejidad. Elegimos a los alumnos del último año de secundario, asumiendo que tienen ya cierto ejercicio de abstracción entrenado y algunos conocimientos históricos también que les van a permitir hacer la reflexión que después vamos a presentar. Zaira, si querés, pasa. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros, como decía María, habíamos abordado el trabajo, cada uno con su disciplina. Y teníamos por el lado de María, que es historia, como ella había propuesto como contenido que tenía importancia de ser abordado, era el para qué sirve la historia, uno de los contenidos, y otro contenido importante era el concepto de la independencia. Decía el por qué introducir, porque ese tema permite introducir una herramienta de análisis que activa la subjetividad, porque a cierta edad construimos conceptos. Entonces esos temas relacionan subjetividad, conocimiento histórico y la complejidad de conceptos abstractos. Si querés, perdón, Zaira, si querés yo lo explico a lo mío y después vos explicás desde tu área. Ah, dale. Bueno, yo había propuesto trabajar el concepto de independencia, primero la palabra independencia, que después sea para poder introducir una herramienta analítica que tenemos los historiadores que se llama historia conceptual, ¿no? Es entonces tomar palabras que contienen un concepto y que nos permite reconstruir un contexto histórico. Esa es la primera utilidad, digamos, práctica a nivel de la clase. ¿Cómo lo trabajaría? A partir del Mentimeter, invito a que los chicos escriban una palabra que asocien a la independencia, a la idea de independencia, cualquiera sea, ¿no? Sin definir. Entonces, el otro recurso, el recurso analógico, que es el que van a trabajar mis colegas de letras, es el acta de independencia. Y después establecer relaciones entre lo que apareció en Mentimeter y el acta de independencia y la construcción de una idea de la independencia política. Pero el Mentimeter, la pregunta que le hago a las profes es si por esto de que es que no hay que hablar, permite alguna suerte de espontaneidad o de exposición, porque la idea mía es estimular la subjetividad, ¿no? Que ellos asocien desde su experiencia, desde su construcción de la idea de independencia, asocien desde ahí y después la construyan a la independencia política, ¿no? Y cómo funciona en un contexto histórico. Entonces en el acta encontraríamos palabras, a ver si alguna tiene relación con lo que, o es la misma que apareció en el Mentimeter, y ahí haríamos el trabajo histórico, digamos, práctico, la construcción de conocimiento histórico. Y lo que podría hacer Zaira desde su área es trabajar la idea de la independencia económica, o sea, ¿qué hace falta para ser independiente económicamente? ¿Querés explicarlo, Zaira, por favor? Sí, ahí nosotros, yo pensaba de acuerdo al área que quiero trabajar, que es sistema de información contable,
tenía pensado en ver el tema de cómo plantear una actividad económica, para qué sirve el sistema de información contable, el tema de la registración, y más que nada eso era. Bueno, me parece que está bueno esto de ir, se dan cuenta que no es tan sencillo esto de ir armando el ensamble o ir articulando y generando esta interdisciplina, es todo un proceso. Que lo hayan podido charlar en 20 minutos y que más o menos hayan delineado, es sumamente valioso, porque uno está acostumbrado a pensar en términos de la disciplina, ¿no? Y cuando uno tiene que pensar más allá, digamos, de la disciplina, ya en esta interdependencia, interrelación con otras disciplinas, entra a jugar acá desde qué lugar lo vamos a hacer, cuál va a ser ese eje que decía recién, transversal, este concepto, ¿no?, de independencia y cómo lo vamos a ir abordando desde las distintas disciplinas. A mí me parece que está bueno porque hay que problematizar el contenido primero porque es necesario. Primeramente uno tiene que elegir las categorías con las que va a trabajar, y acá entran a jugar cuestiones epistemológicas, toda esa dimensión que hablábamos epistemológicas, los rasgos 1 y 2 que les mencionaba, que aludía a desde dónde construye el conocimiento y qué categorías selecciona. En función de eso sí voy a ver el propósito para ver hasta dónde de eso vamos a trabajar, el nivel de profundidad o de extensión que va a tener la propuesta. Si capaz que es una propuesta corta, o va a ser una propuesta profunda que va a llevar muchas clases, un itinerario pedagógico quizás más largo. Pero bueno, yo creo que todo lo que acaban de decir me pareció sumamente interesante porque había un fundamento, ¿no? Desde las distintas, desde la historia, desde la economía, desde lengua, hay un fundamento y y también un posicionamiento. Así que yo creo que tienen toda la creatividad para después pensar qué actividades, en función de los propósitos que definan, van a llevar a cumplir esos propósitos y esos objetivos. Con este alumno de quinto, que en realidad uno dice el alumno de quinto tiene que tener estas características, pero sabemos que en determinados contextos, por ahí las características van siendo diferentes, entonces siempre va a tener que ser un sujeto real, contextualizado, más o menos brevemente uno lo contextualiza antes de hacer la propuesta para tener en cuenta los saberes previos, ¿no? ¿Cuáles son los saberes que ya tienen los alumnos para empezar a plantear este recorte que ustedes están mencionando? Pero creo que están bien encaminadas. Y siempre es una construcción, ¿no? Claro, y justamente la herramienta que ella que había seleccionado, el Mentimeter, sí, es un recurso que nos permite, ¿no?, conocer los conocimientos previos de nuestros estudiantes y de algún modo darle una cierta libertad, porque no se registran con nombre y apellido las respuestas, y eso hace que muchos de nuestros estudiantes por ahí participen, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que más nos cuesta por ahí en la bimodalidad. Así es, así es. Tenemos para finalizar este encuentro un juego que va a poner Tamara a consideración de todos ustedes. Tamara. Sí, ahí está compartiendo un enlace en el chat, así que para que se puedan ir sumando, así vamos cerrando este encuentro. En esta herramienta que hemos seleccionado para trabajar esta última parte, ¿sí? Vamos a ir haciendo preguntas que tienen que ver con las propuestas y los aportes teóricos que hemos trabajado hoy. Así que los invitamos a que se vayan sumando. Bueno, ahí se ven que van ingresando los participantes. Ahí se van sumando, está en el chat el enlace para los que todavía no ingresaron y así pueden participar también. Bueno, ahí se van sumando. Vamos avanzando con la primera preguntita que tenemos. Bien. Ahí vamos
Vamos votando ahí en la aplicación. Ahí está. Bueno. La pregunta era, ¿la herramienta digital determina nuestros objetivos en la enseñanza y aprendizaje? Bueno, ahí tenemos como respuesta, ¿sí? Que pusieron verdadero 3 participantes y 11 pusieron que era falso. Por ahí es un poco Y- para poder reflexionar en esto que venía hablando, que habló Andrea y también Silvina, ¿no? En que la herramienta es importante dentro de un contexto de virtualidad, pero los objetivos van a determinar el uso de la herramienta. O sea, yo voy a partir de mis objetivos encontrar cuál va a ser la herramienta más adecuada para alcanzarlos o para desarrollar las competencias que yo quiero trabajar, digamos, con mis estudiantes. No la herramienta va a determinar mis objetivos como docente. Vamos a la que sigue. Bueno, ahí ya se comienza a proyectar. La emocionalidad y afectividad. ¿Forma parte de una clase? Comenzamos a votar. Y ahí todos dijeron que es verdadera esta afirmación. ¿Sí? Se corresponde con lo que nos comentaba, ¿no? Silvina, cuando trabajó la teoría de la enseñanza poderosa, ¿no? Acerca de cómo esta propuesta de aprendizaje, ¿no? Va a interpelar al estudiante, va a interpelar su forma de pensar, sus emociones, ¿sí? Le va a permitir construir un nuevo conocimiento. Seguimos avanzando hacia las otras preguntas que tenemos preparadas. Los tipos de conocimientos necesarios para llevar a cabo una propuesta en la virtualidad son el pedagógico y el disciplinar. ¿Verdadero o falso? Y acá estuvo igual, ¿no? El resultado entre falso y verdadero. Ustedes acá recuerden lo que trabajó Andrea acerca del modelo TIPAC, ¿sí? Que ella gráficamente nos mostraba, ¿no? La integración entre 3 conocimientos, ¿no? El pedagógico, el disciplinar y el tecnológico, ¿sí? Estas 3 variantes que es importante que se trabaje en forma conjunta al momento de pensar una propuesta educativa. Y que Seguimos. el hecho de que, vamos, veamos el ranking, el hecho de que la herramienta no determine los objetivos no quiere decir que aprender y conocer la herramienta sea un proceso fundamental dentro de la propuesta. Siempre es importante explorar y conocer las herramientas que proponemos porque eso nos va a permitir establecer nuevas cosas. Ahí está. Como lo señalaba Tamara, ¿no? La importancia de conocer y también el saber por qué proponemos, ¿no? Determinada herramienta en esta propuesta de enseñanza. La siguiente pregunta es, ¿los problemas de conectividad que solemos tener se deben solo a Internet? Y podemos ir votando. Bueno, ahí la mayoría respondió que esta afirmación es falsa y solamente una pequeña cantidad que es verdadera, ¿sí? Bueno,
Generalmente... Acá hubo un error, porque marcó a las 3 incorrectas, debe haber sido cuando se configuró, pero en sí, la mayoría por ahí cree que no, y es correcto, digamos, no solo se debe a internet, sino también a los dispositivos que usamos, a la aplicación que usamos, etcétera, digamos. Y en otros casos también se pueden producir en este sentido algunas estrategias de evasión, ¿no? A veces uno siente que se expone en el grupo y cuesta un poquito, entonces a veces gráficamente podemos decir no funciona justo el micrófono, justo hubo una interrupción en la conectividad, y muchas veces tienen que ver con esa, digamos, estrategia justamente de evasión del conocimiento. Y en este caso puede ser también estrategias de evasión de la participación, ¿no? Porque en algunos casos puede surgir, que no siempre tiene que ver con la conectividad. Exactamente. Bueno, y la última pregunta, que dice, ¿todos los recursos que están en internet son libres de uso? Vamos respondiendo. Ahí ya se termina el tiempo, para que tengan en cuenta. Y bueno, la mayoría, ¿sí?, respondió que es falso, la respuesta correcta, y una minoría ahí afirmando que era verdadero. Como les comentaba la profe Silvina, ¿sí?, es importante el manejo de las licencias cuando hacemos uso de materiales que no son de nuestra autoría, ¿no? Es importante el solicitar el permiso y saber, ¿no?, que hay un autor que ha realizado esta producción, entonces tampoco quitar ese mérito, ¿no?, o apropiarme de ese recurso elaborado. Bueno, felicidades a Lisette, Sí. la campeona. Qué lindo la participación, gracias a todos, gracias a las chicas que han preparado este juego, gracias a todos por haber participado en este encuentro, y por haber participado también en el juego. Me parece que para finalizar este encuentro, poder concluir con 2 frases solamente que dan cierre a esta propuesta que hemos trabajado con ustedes. Uno tiene que ver con que una decisión tecnológica debe estar siempre apoyada en una necesidad pedagógica, poniendo este conocimiento pedagógico digamos, en la base de las decisiones, en función también del contenido que vamos a trabajar, pero tomando en cuenta, por supuesto, el sujeto de aprendizaje que es el estudiante. Entonces basar siempre la necesidad pedagógica, ponerla en primer lugar para tomar una decisión que sea tecnológica, el uso de determinadas herramientas. Y para concluir, una frase de Mariana Maggio, que señala que uno de los desafíos, en el párrafo ella da cuenta de que el desafío tiene que ver también con comprender la situación de los estudiantes, sus conocimientos previos, la historia que ellos vienen viviendo, este proceso en el marco de una historicidad. Y creo que nuestro desafío también, sumado a aquello que plantea la autora, es poder lograr que el deseo de aprender explote, ahí me faltó una E, el deseo de aprender explote, la comprensión tenga lugar y el aprendizaje perdure, ¿no? Pensando en esta necesidad de este aprendizaje profundo, que deja huellas en la vida de las personas, en la vida de los estudiantes. Ahí está el desafío que tenemos todos como docentes, ¿no? Así que les agradecemos mucho por estar, por haberse quedado hasta el final del encuentro. Este encuentro va a quedar grabado para que pueda ser también de consulta para ustedes. Muchas gracias Silvina, Tamara, Carmen, y a cada uno de ustedes. Así que bueno, nos despedimos entonces, que estén muy bien, que tengan una hermosa noche, buena semana para todos y todas, y nos encontramos en el aula virtual. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. Que estén muy bien.